El Instituto El Roble se alzaba, imponente y ruidoso, en el corazón de una ciudad que nunca dormía del todo. Pero para Mateo, de 16 años, era un laberinto de sombras, un eco constante de risas que rara vez eran para él. Su figura, un poco encorvada, se perdía fácilmente entre la multitud de cuerpos más atléticos y rostros más definidos. Llevaba gafas gruesas que se deslizaban por su nariz prominente, y su complexión delgada, casi esquelética, se acentuaba por la ropa holgada que elegía, en un vano intento de desaparecer. Su piel, pálida y a menudo salpicada de un acné persistente, era un lienzo que, a los ojos de sus compañeros, no invitaba a la mirada. Él no era parte del mural vibrante de la juventud. Era una mancha borrosa, un detalle insignificante en el vasto paisaje de la vida escolar. Por las tardes, la cocina diminuta de su apartamento se convertía en su refugio, un santuario silencioso contra el clamor del mundo exterior. Hoy, como casi siempre, el único sonido que rompía la quietud era el leve tintineo de su tenedor contra el plato, un eco metálico de su soledad. Afuera, el bullicio de las risas despreocupadas de otros adolescentes se filtraba por la ventana abierta, arrastrado por la brisa vespertina, un recordatorio constante de la vida que se le negaba. No había conversaciones animadas, ni los ruidos alegres de una familia numerosa, solo la presencia silenciosa pero reconfortante de doña Elena, su abuela, sentada en la sala, con sus manos expertas moviéndose rítmicamente entre agujas e hilo, tejiendo un suéter que, algún día, tal vez, lo abrigaría del frío del desprecio. El olor a sopa de lentejas recién hecha, humeante y reconfortante, llenaba el aire. Un aroma que para otros sería sinónimo de hogar y calidez. Pero para Mateo era el telón de fondo de su resignación. La luz tenue de una lámpara de pie en la esquina de la cocina proyectaba sombras alargadas, haciendo que el espacio pareciera aún más íntimo y, paradójicamente, más aislado. El frío de la mesa de formica bajo sus codos era una sensación familiar, tan arraigada como el peso de los libros de texto apilados a un lado, su verdadero y único refugio. En sus páginas, entre las líneas de historias antiguas y ecuaciones complejas, encontraba una escapatoria del presente, un mundo donde su apariencia no dictaba su valor. Sus sentimientos eran una mezcla compleja de resignación y un anhelo casi doloroso de invisibilidad. Deseaba tanto no ser notado, no ser el blanco de las miradas, que había perfeccionado el arte de hacerse pequeño, de pasar desapercibido. Una melancolía silenciosa lo envolvía como una segunda piel, no una melancolía que incitara a las lágrimas, sino una quietud profunda, un entumecimiento emocional que lo protegía de las heridas constantes, las palabras, las miradas, los empujones sutiles en los pasillos. Todo rebotaba contra esa capa protectora de apatía aprendida. O eso creía él. Mientras terminaba su cena, un movimiento en el balcón captó su atención. Un pequeño pájaro, con un ala visiblemente caída, luchaba por mantenerse en pie, su plumaje revuelto y su pico tembloroso. En ese instante, la burbuja de autocompasión que lo rodeaba estalló. Su propia miseria se desvaneció ante la imagen de una criatura más vulnerable que él. Sin dudarlo, se levantó de la mesa, moviéndose con una urgencia que rara vez mostraba. Fue a un viejo armario, de donde sacó una caja de zapatos vacía y un botiquín de primeros auxilios. Con manos cuidadosas, casi reverentes, sacó unas vendas limpias y un poco
de antiséptico suave. Abrió la puerta del balcón con sigilo, temiendo asustar al ave. El aire fresco de la tarde lo envolvió, pero sus ojos estaban fijos en el pequeño ser. Con una lentitud estudiada, se agachó y extendió una mano. El pájaro, en lugar de huir, pareció percibir la ausencia de amenaza en sus movimientos. Mateo lo recogió con una gentileza sorprendente, sintiendo el frágil peso en su palma. Llevó al pájaro al interior, a la mesa de la cocina, con una concentración absoluta, casi hipnótica. Mateo comenzó a trabajar. Limpió cuidadosamente la herida del ala del pájaro con un hisopo empapado en antiséptico. Luego, con una precisión delicada, inmovilizó el ala con las vendas, asegurándose de que estuviera cómoda, pero firmemente sujeta. Mientras trabajaba, un suave murmullo escapó de sus labios. Era una melodía. Al principio apenas un suspiro. Luego se hizo más clara. Una pieza inusual y compleja que parecía tejerse con la fibra misma del aire. Era hermosa, casi improvisada, con transiciones inesperadas y armonías sutiles que llenaban la pequeña cocina. Mateo no era consciente de que tarareaba. Era un acto inconsciente, una expresión de su alma que a menudo se manifestaba cuando estaba completamente absorto en algo, especialmente cuando sentía una conexión profunda. Sus ojos estaban fijos en el pájaro. Su rostro, generalmente contraído por la timidez, se había suavizado. Una ligera sonrisa se curvaba en sus labios. Solo el pájaro, acurrucado en sus manos, y la anciana, doña Elena, que había dejado de tejer y lo observaba desde el umbral de la sala con un cariño inmenso. Podían percibir aquel susurro musical. Sus oídos viejos y sabios captaban cada nota, cada matiz de la melodía. Doña Elena sonrió levemente, con un brillo de conocimiento y orgullo en sus ojos. Ella sabía que su nieto llevaba algo extraordinario dentro de sí, algo que el mundo aún no había descubierto. Él nunca cantaba, nunca tocaba ningún instrumento públicamente. Este era su secreto, un talento oculto tan profundo que ni siquiera sus acosadores, los que lo hacían sentir más pequeño que nadie, sospecharían su existencia. Una vez que el pájaro estuvo cómodamente envuelto en la caja de zapatos con un poco de algodón, Mateo lo colocó en un lugar seguro y cálido. La melodía se desvaneció y la quietud regresó a la cocina. Volvió a ser el Mateo silencioso y reservado, pero por un breve instante, la abuela había vislumbrado el alma vibrante y melodiosa que residía dentro de él, esperando el momento adecuado para florecer. Ese pequeño pájaro herido había sido el detonante para un eco de su verdadera esencia, un presagio sutil de la armonía que un día resonaría mucho más allá de las paredes de su humilde hogar. La noche cayó, y con ella la promesa de un amanecer que traería consigo el primer leve temblor de la tormenta que cambiaría la vida de Mateo para siempre. La mañana siguiente, el rumor ya circulaba por los pasillos del Instituto El Roble como un virus silencioso. Aunque para Mateo, cualquier murmullo que no fuera un insulto directo era casi imperceptible. Sin embargo, algo en el aire era diferente. No era la tensión habitual, sino una expectación palpable. El aula de arte, usualmente un remanso de tranquilidad y creatividad para Mateo, vibraba con una energía inusual. La señorita Emilia Vega, su profesora de arte, se paró frente a la clase con una sonrisa que apenas cabía en su rostro. Era una mujer de mediana edad, con el cabello rizado y rebelde que parecía reflejar su espíritu idealista
y apasionado. Sus ojos, vivaces y llenos de una curiosidad genuina, eran de los pocos que Mateo sentía que lo veían más allá de su apariencia. «¡Atención, clase!», exclamó la señorita Vega, su voz vibrante. «Como saben, cada año celebramos nuestro concurso de talentos, pero este año tenemos una novedad que cambiará vidas. El premio principal no es solo la fama escolar, sino una beca completa para el prestigioso campamento de verano de artes escénicas Ars Nova». La mención de Ars Nova envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Mateo. Sus ojos, detrás de los gruesos cristales, se abrieron ligeramente, revelando un destello de asombro. Ars Nova no era solo un campamento, era una leyenda. Era el Olimpo de las artes escénicas para jóvenes, un lugar donde los prodigios se formaban y las estrellas nacían. Para Mateo, cuya vida transcurría en los confines de su pequeño apartamento y las aulas del instituto, Ars Nova era un sueño inalcanzable, una fantasía tejida en las largas noches de insomnio. Era la única oportunidad real que tenía de escapar de su entorno, de dedicarse por completo a lo que amaba con cada fibra de su ser, la música. Un susurro de esperanza, tan tenue como el aleteo de una mariposa, comenzó a revolotear en su pecho, pero la esperanza vino acompañada de un escalofrío, de pánico. Subirse a un escenario, frente a todo el instituto, la idea lo paralizaba. Su mente se llenó de imágenes, las risas, los murmullos, los dedos señalando, no su música, sino su nariz, sus gafas, su acné. El miedo al ridículo era un muro infranqueable que había construido alrededor de sí mismo a lo largo de los años. En ese momento, una voz estridente rompió el incipiente eco de sus pensamientos. «Ja, ja, ja, ja. Un concurso de talentos. ¿Quién podría ir, además de nosotros, los que realmente tenemos carisma?» Era Alejandro, el líder indiscutible de los acosadores del instituto. Alejandro era todo lo que Mateo no era: alto, atlético, con una sonrisa deslumbrante y una confianza arrogante que atraía a la gente como moscas a la miel. Era el epítome de la popularidad, y su crueldad era inversamente proporcional a su encanto superficial. Sus ojos, de un azul gélido, se posaron en Mateo por un instante, una chispa de desprecio evidente. Luego, continuó con su fanfarronería. «Yo ya tengo mi número preparado, señorita Vega. Un poco de comedia musical, algo que la gente realmente quiera ver, no aburridas recitaciones de poesía o, peor aún, algún tipo de espectáculo de marionetas». Su mirada volvió a Mateo, y sus amigos soltaron risas forzadas, un coro de servilismo. Mateo sintió el calor en sus mejillas. Las burlas de Alejandro eran como aguijones, pequeñas punzadas que se clavaban en su ya frágil autoestima. La idea de siquiera considerar participar se sintió como una blasfemia personal, un intento fútil de alcanzar algo que, a sus ojos, le estaba rotundamente prohibido por su apariencia. Alejandro, confirmando su rol como el antagonista visible, se inscribió de inmediato para el concurso, anunciando su acto con una grandilocuencia que solo él podía permitirse. Sería una comedia musical. Mediocre, sí, pero popular por la mera presencia de Alejandro en el escenario. La campana sonó, marcando el final de la clase y el inicio del caos en los pasillos. Mateo se escurrió entre la marea de estudiantes, buscando desesperadamente un rincón donde pudiera digerir lo que acababa de escuchar. El único lugar que le ofrecía un respiro era la biblioteca de la escuela, un santuario de libros y silencio. Se sentó en la mesa más apartada,
bajo la ventana, desde donde se veía un pequeño jardín descuidado. Sacó un folleto de Art Nova que había guardado desde hacía meses. Lo había encontrado por casualidad y, desde entonces, lo había venerado en secreto. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo abría. Las fotografías mostraban jóvenes músicos con instrumentos, bailarines gráciles, actores en escenas dramáticas, todos con rostros llenos de pasión y alegría. El corazón de Mateo latía con una mezcla abrumadora de esperanza y miedo. La beca era su salvación, un pasaje a un mundo donde quizás, solo quizás, su talento podría eclipsar su apariencia. Era la única oportunidad real de dedicarse a la música sin la carga económica que suponía para su abuela, quien apenas llegaba a fin de mes. Su mente giraba en un torbellino de si solo, y pero ¿qué pasa si? Y si se burlaban de él en el escenario, y si su música no era suficiente, y si confirmaban lo que ya creía que era un error, una mancha. La lucha interna era brutal. Una parte de él gritaba que se inscribiera, que luchara por su sueño. Otra, más fuerte y arraigada, le susurraba que se escondiera, que evitara la humillación segura. Sus ojos recorrieron las páginas, deteniéndose en los nombres de los instructores, en la descripción de los talleres de composición. Podía sentir el piano bajo sus dedos, las melodías formándose en su cabeza. Era una tortura dulce, la promesa de algo que anhelaba más que nada, pero que parecía inalcanzable. Mientras tanto, en el pequeño apartamento, doña Elena, con la sabiduría que solo los años y el amor incondicional pueden otorgar, había percibido la chispa. La había visto en los ojos de Mateo cuando mencionó el campamento, una luz que no había brillado en ellos desde que era un niño pequeño, antes de que el mundo empezara a borrar su brillo. Esa noche, mientras Mateo dormía, ella tomó una decisión silenciosa pero firme. Sacó su vieja cartera de piel, gastada por el tiempo y el uso. Contaba las pocas monedas y billetes, sus ahorros de jubilación, los que guardaba para emergencias para doña Elena. El sueño de su nieto era la emergencia más grande y más hermosa. A la mañana siguiente, con una determinación silenciosa, doña Elena fue a la secretaría del instituto. Con su voz suave pero inquebrantable, inscribió a Mateo en el concurso de talentos, pagando la pequeña cuota de inscripción con sus preciados ahorros. No le dijo nada a Mateo, sabiendo que su miedo lo detendría. Quería que la oportunidad se presentara ante él como un hecho consumado, una puerta ya abierta, no una decisión agonizante. Cuando la lista de participantes se publicó al día siguiente en el tablón de anuncios principal, un grupo de estudiantes se agolpaba frente a ella, chismorreando y señalando nombres Mateo, que intentaba pasar desapercibido como de costumbre. Escuchó su nombre. Un escalofrío de terror y confusión lo recorrió. Mateo, en la lista, se acercó con incredulidad, su corazón martilleando contra sus costillas, y allí estaba, en tinta clara e innegable, Mateo Durán, categoría música. El nombre de Alejandro estaba unas líneas más abajo, lo que hizo que la mandíbula de Mateo se tensara, pero al lado de su propio nombre no había burla, solo una declaración simple. No podía retractarse. Su nombre estaba allí, visible para todos. Volvió a casa. La cabeza le daba vueltas. Doña Elena lo recibió con un plato de galletas recién horneadas y una sonrisa enigmática. No hubo palabras,
solo una mirada que lo envolvió en un amor tan puro y profundo que Mateo, por primera vez, sintió que no tenía escapatoria. La fe inquebrantable de su abuela lo había empujado al abismo de su miedo, pero también a la orilla de una oportunidad que cambiaría su vida. El punto de no retorno se había cruzado. Las semanas siguientes a la publicación de la lista de talentos transcurrieron para Mateo en una neblina de ansiedad y el zumbido constante de los murmullos. Cada pasillo, cada mirada, cada risa ahogada parecía amplificar sus inseguridades. La perspectiva de subir a un escenario lo consumía. Sin embargo, el destino, con su ironía intrínseca, tenía otros planes para la revelación de su secreto. El instituto había organizado una serie de sesiones de ensayo obligatorias para todos los participantes del concurso. La intención era que los estudiantes se familiarizaran con el escenario, el equipo de sonido y la logística del evento. Para Mateo, era otra excusa para sentirse expuesto. El día de su ensayo, el auditorio estaba vacío, lo que debería haber sido un alivio, pero solo intensificó su sensación de soledad. Había un viejo piano de cola en el centro del escenario, polvoriento y con algunas teclas amarillentas. La señorita Vega había sugerido que lo usara, pero él había insistido en que su acto no requería instrumentos. Prefería que no supieran de su conexión con la música, su verdadero santuario. Se sentó en una de las butacas de la primera fila, con la mirada perdida en las cortinas de terciopelo que enmarcaban el escenario, el corazón latiéndole con una irregularidad incómoda. De repente, la tranquilidad del auditorio se rompió con el estruendo de voces y risas arrogantes. Alejandro y su séquito de amigos, Marcos, el grandulón con una risa estrepitosa, y Laura con su mirada altiva y su sarcasmo mordaz, entraron como si el lugar les perteneciera. Se suponía que su sesión de ensayo era más tarde, pero Alejandro tenía la costumbre de irrumpir en cualquier espacio para reafirmar su dominio. Vaya, si es el genio musical, se burló Alejandro, sus ojos posándose en Mateo con una mezcla de desprecio y diversión. Pensamos que te habíamos dado un susto de muerte al inscribirte. ¿De verdad vas a subirte ahí? Mateo, con esa cara y esas gafas el público va a salir corriendo. Marcos soltó una carcajada ruidosa, y Laura se tapó la boca con la mano, aunque sus ojos brillaban con malicia. Comenzaron a arrojarle pequeños objetos, bolitas de papel, gomas de borrar, no para herirlo, sino para humillarlo, para recordarle su lugar en el ecosistema escolar. Una de las gomas rebotó en su frente, y Mateo se encogió, deseando que la tierra lo tragara. ¿Qué vas a tocar, Mateo?, preguntó Alejandro con una sonrisa forzada y condescendiente. Una melodía triste para el violín más pequeño del mundo, o quizás una sinfonía para el fracaso. En un acto de crueldad espontánea, Alejandro, al pasar junto al piano de cola, le dio una patada suave, pero intencionada, a una de las patas. El piano, ya viejo y delicado, emitió un sonido chirriante y desafinado. Una de las teclas superiores se atascó, emitiendo una nota disonante y prolongada. El sonido rasgó el aire. Una cacofonía que irritó los oídos de Mateo. Algo en él se quebró. No era el insulto personal, ni las risas, sino la agresión contra la música, contra un instrumento que, para él, era sagrado. Fue un instinto, una reacción visceral que anuló el miedo que siempre lo paralizaba. Se levantó de su asiento sin pensarlo dos veces, con una determinación que sorprendió incluso a Alejandro.
Su paso era rápido, directo hacia el piano. «¡Hey, nerd! ¿A dónde crees que vas?», gritó Alejandro, sorprendido por la audacia de Mateo. Pero Mateo no lo escuchó. Sus ojos, ahora despojados de su habitual timidez, estaban fijos en el teclado. Vio la tecla atascada, el resorte dañado, y pudo escuchar la desafinación general del instrumento. Sus manos, casi por instinto, se extendieron. Sus dedos, largos y delgados, se posaron sobre las teclas, y en lugar de intentar arreglar la tecla rota, comenzó a tocar. No era una melodía simple ni una escala. Era una pieza. Al principio, una melodía correctiva, improvisando una compleja serie de acordes y arpegios que no solo armonizaban la tecla desafinada, sino que la integraban en una nueva, inesperada y hermosa composición. La música fluyó de él como si fuera una extensión de su propio ser. Sus dedos bailaban sobre las teclas con una agilidad y una destreza que parecían imposibles para alguien tan torpe en su vida cotidiana. La melodía era increíblemente compleja y emotiva, una pieza que nadie esperaría de él. Comenzó suave, con una melancolía que evocaba la soledad de Mateo, pero luego se elevó, introduciendo ritmos y armonías sorprendentes, un diálogo entre la tristeza y la esperanza. Era jazz con toques de clásica, una mezcla inusual y perfecta. El rostro de Mateo, generalmente contraído por la timidez y el acné, se relajó y se iluminó con pura concentración y pasión. Sus gafas se habían deslizado un poco por su nariz, pero no se dio cuenta. Estaba en su propio mundo, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Alejandro, Marcos y Laura se quedaron paralizados. Sus risas se habían ahogado en sus gargantas. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y asombro. Nunca habían visto a Mateo así. Nunca habían imaginado que este chico, al que consideraban un inútil, pudiera producir algo tan bello y tan potente. La envidia comenzó a roerlos por dentro. Una sensación amarga que se mezclaba con un atisbo de miedo. La imagen del nerd se desmoronaba ante sus ojos. Justo en ese momento, la puerta del auditorio se abrió con un suave crujido y la señorita Vega entró. Había venido a preparar algunas cosas para su propia clase de arte que se realizaría más tarde. Al escuchar la música, se detuvo en seco. Su mirada barría el escenario, y sus ojos se abrieron en pura estupefacción al ver a Mateo, encorvado sobre el piano, sus dedos tejiendo una melodía que era a la vez intrincada y conmovedora. La señorita Vega permaneció inmóvil, absorta en la música. Ella había visto talento en sus alumnos, pero lo que Mateo estaba produciendo era de otra liga. Era pura magia, una expresión del alma que trascendía la técnica. Cuando Mateo finalmente dejó de tocar, el silencio en el auditorio fue ensordecedor. Las últimas notas resonaron en el aire, dejando una estela de emoción. Alejandro fue el primero en reaccionar. Su asombro se transformó rápidamente en rabia. No podía permitir que este nerd lo eclipsara. Su sonrisa forzada regresó, más amplia y más cruel. «Así que el nerd sabe tocar el piano. ¡Qué aburrido!», dijo, intentando recuperar el control de la situación, su voz llena de un desprecio calculado. «Apuesto a que solo sabe piezas clásicas viejas. Nadie quiere eso en un concurso de talentos. La gente quiere algo moderno, algo que les haga reír o bailar, no llorar con tus tristes melodías». Marcos y Laura, recuperándose de su propio asombro, se unieron a la risa forzada de Alejandro. Él continuó. «Probablemente plagió la música de algún lado.
¿Quién esperaría que algo tan complicado saliera de Mateo? Comenzó a difundir rumores de que Mateo había copiado la música o que solo era un friki de la música clásica, que no tenía nada nuevo que ofrecer. El veneno de la envidia se extendía. Sin embargo, la señorita Vega no estaba de acuerdo. Se acercó a Mateo con una expresión de pura admiración, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro. «Eso fue extraordinario. Nunca había escuchado algo así. Tienes un don, un talento increíble». Ella lo tomó por los hombros suavemente. «Si necesitas ayuda, o simplemente un lugar para practicar, el auditorio está a tu disposición y mi oficina también». Alejandro los observó, su rostro contorsionado por la frustración. El plan de sabotaje de su acto se estaba gestando en su mente. Mateo, por su parte, miró a la señorita Vega, luego a los rostros aturdidos de Alejandro y su grupo. Una pequeña semilla de confianza, apenas un brote, comenzó a crecer en su interior. Había sido forzado a revelar su secreto. Pero la reacción de la señorita Vega, su persona de ayuda, era el bálsamo que comenzaba a sanar las heridas de años de desprecio. La batalla estaba lejos de terminar, pero Mateo había encontrado un aliado, y sus adversarios ahora conocían una parte de su poder. La revelación del talento de Mateo en el auditorio no trajo la paz, sino el inicio de una guerra silenciosa. La semana previa al concurso de talentos se convirtió en una especie de campo de batalla psicológico para Mateo. Cada rincón de la escuela, cada pasillo que debía cruzar, cada aula en la que intentaba concentrarse, era un lugar donde la presión se cernía sobre él. El escenario del auditorio, el mismo lugar donde había sido humillado tantas veces y donde ahora su secreto había sido expuesto. Era el epicentro de su ansiedad. La expectación era insoportable desde aquel día en el auditorio. Los rumores orquestados por Alejandro se intensificaron y se volvieron más elaborados. Ya no eran solo burlas sobre su apariencia. Ahora, la narrativa era que Mateo era un tramposo, que había plagiado su música, o que su talento era solo una imitación vacía. Es un friki de la música clásica. ¿Qué va a hacer? ¿Tocarnos una sonata aburrida para dormirnos? Se escuchaba a Alejandro susurrar en los pasillos, lo suficientemente alto para que Mateo lo escuchara, pero lo suficientemente bajo para evitar una reprimenda directa de los profesores. Sus amigos, especialmente Marcos y Laura, se encargaban de esparcir la mentira, alimentando la ignorancia y el prejuicio de los demás, a pesar del inquebrantable apoyo de la señorita Vega, quien le ofrecía el auditorio para practicar después de clases y le daba palabras de aliento que eran como bálsamos para su alma herida, y la fe incondicional de su abuela, que le preparaba tés de hierbas y le recordaba que la verdad siempre sale a la luz. Mateo se sentía solo en esta batalla. Era él contra el resto del mundo. Los otros estudiantes, antes simplemente indiferentes o burlones, ahora lo evitaban o lo miraban con una mezcla de curiosidad malsana y desprecio. La calumnia era un veneno lento, y Mateo sentía cómo la percepción de los demás se volvía en su contra. Incluso algunos de sus compañeros de clase, con los que compartía el silencio en las aulas, ahora lo miraban con una sospecha que le dolía más que cualquier golpe. Se sentía completamente aislado, cargando el peso de las expectativas de su abuela,
su esperanza en él, su sacrificio y el de su propio sueño, que ahora parecía una carga abrumadora en lugar de una liberación. La presión aumentaba con cada día que pasaba. En el pasillo principal del instituto, un gran reloj digital, instalado para el concurso, parpadeaba la cuenta regresiva: 4 días, 3 días, 2 días. Cada tic-tac era un latido acelerado en el pecho de Mateo, una gota que colmaba el vaso de su ansiedad. Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio y la incesante repetición de las melodías en su cabeza, no como inspiración, sino como una obligación. Alejandro, no contento con los rumores, decidió llevar su acoso a un nivel más insidioso. Una tarde, mientras Mateo practicaba en el auditorio, Alejandro y Marcos lograron entrar a la sala de control de sonido del instituto. Con una habilidad sorprendente para la malicia, manipularon el sistema de megafonía. Al día siguiente, la escuela se convirtió en su escenario personal. Durante la clase de historia, el sistema de sonido cobró vida de repente. Una grabación distorsionada y ridícula de lo que se suponía era la música de Mateo, llena de notas equivocadas y sonidos cacofónicos. Llenó el aula. La risa grabada de Alejandro se superpuso a la melodía, seguida de un comentario despectivo. Eso es lo que llamo talento. Chicos, asegúrense de llevar tapones para los oídos el día del concurso. La humillación pública fue instantánea. Todos en el aula se giraron hacia Mateo, algunos riendo, otros con una expresión de lástima que él odiaba aún más. La profesora, confundida, intentó apagar el sistema, pero la risa y el ruido persistieron durante varios minutos. No fue un incidente aislado. Durante la semana se produjeron interrupciones similares. En la cafetería, mientras Mateo intentaba comer su almuerzo, el sistema de sonido del comedor reprodujo de repente un fragmento de una ópera antigua y desafinada, con la voz de Alejandro imitando de forma ridícula a un cantante de ópera, gritando: «Mateo, tu música es tan vieja como tu abuela». Las risas llenaron el lugar, y Mateo sintió cómo se le revolvía el estómago. Se levantó y salió de la cafetería, dejando su comida intacta. La humillación era como una lluvia constante, empapándolo, erosionando su ya frágil confianza. Se sentía como un animal acorralado, expuesto y sin defensa. La señorita Vega intentó intervenir, presentando una queja formal a la dirección, pero Alejandro era hijo de un influyente miembro de la junta escolar, y la investigación avanzó a paso de tortuga, demasiado lenta para detener la agonía de Mateo. La directora, la señora Clara Montes, una mujer de carácter fuerte, pero a menudo pusilánime ante la influencia, solo pudo ofrecer disculpas a Mateo y prometer que se tomarían medidas. Mateo sabía que esas medidas llegarían demasiado tarde. La noche antes del concurso, Mateo estaba en su casillero, guardando sus libros. Estaba tan cansado que sus movimientos eran lentos y pesados. Al cerrar la puerta, notó una pequeña nota pegada en el interior. Su corazón dio un vuelco. La abrió con manos temblorosas, escrita con letras mayúsculas, toscas y anónimas. Solo había una frase: «No eres lo suficientemente bueno. Ríndete». La nota no necesitaba una firma. El mensaje era claro, la intención inconfundible. Las palabras se clavaron en su pecho como dagas heladas. Se sentó en un banco cercano, la nota arrugada en su mano, la cabeza entre las manos, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo,
Finalmente brotaron, silenciosas y amargas. El miedo, que había sido una sombra distante, ahora lo envolvía por completo. Quizás tenían razón. Quizás no era lo suficientemente bueno. Quizás Ars Nova era solo un sueño estúpido. La tentación de simplemente no presentarse, de desaparecer una vez más en la invisibilidad, era abrumadora. El peso de la soledad, de la incomprensión, era más pesado que nunca. El concurso no era solo una prueba de su talento, sino una prueba de su espíritu. Y, en ese momento, su espíritu se sentía al borde del colapso. La noche del concurso de talentos llegó con una mezcla palpable de anticipación y tensión en el aire. El auditorio del Instituto El Roble, generalmente un espacio para asambleas escolares aburridas o representaciones teatrales esporádicas, estaba transformado. Las luces del escenario brillaban con una intensidad inusual. Los pasillos estaban llenos de murmullos nerviosos y risas forzadas, y cada asiento estaba ocupado. La atmósfera era casi eléctrica, pero para Mateo era un nudo en el estómago, un tamborileo incesante en sus oídos que apenas le permitía escuchar los vítores y aplausos para los actos anteriores. Entre bastidores, el caos era aún mayor. Jóvenes con disfraces brillantes y rostros maquillados se movían con una energía febril, practicando sus pasos o sus líneas. Mateo se sentía fuera de lugar, una figura pálida y silenciosa en un mar de colores vibrantes. Sus gafas estaban ligeramente empañadas por el sudor frío de sus palmas, y su corazón, en lugar de latir, parecía galopar desbocado en su pecho. Podía sentir las miradas de desdén de Alejandro y su grupo que estaban esperando su turno para su comedia musical, riendo y bromeando con una confianza que a Mateo le resultaba irritante. Las miradas de sus compañeros eran como dardos, recordándole las palabras anónimas de la nota «No eres lo suficientemente bueno. Ríndete». Finalmente, la presentadora anunció su nombre. Y ahora, por primera vez en nuestro escenario, con una pieza musical original, démosle la bienvenida a Mateo Durán. El aplauso fue tibio, salpicado de algunos murmullos de burla de la sección donde se sentaban Alejandro y sus amigos. Mateo tragó saliva. Sus piernas parecían de plomo. Subió al escenario. Sus movimientos lentos, casi renuentes, como si cada paso le costara una fuerza sobrehumana. Las luces lo cegaron, y la silueta indistinta de la multitud lo hizo sentir aún más pequeño y vulnerable. En la primera fila, vislumbró a su abuela, doña Elena, con una sonrisa pequeña y tranquilizadora, y a la señorita Vega, que le enviaba un gesto de ánimo. Sus miradas fueron un ancla en el mar de su terror. Llegó al centro del escenario, donde lo esperaban un piano de cola, un loop station que la señorita Vega le había conseguido, y un micrófono. Se sentó en el taburete del piano. Sus manos temblaban mientras colocaba sus dedos sobre las teclas. El murmullo de la multitud seguía, una mezcla de escepticismo y aburrimiento. Algunos sacaban sus teléfonos, listos para grabar lo que esperaban fuera una actuación desastrosa. Mateo cerró los ojos por un instante. Respiró hondo, tratando de aquietar el torbellino en su interior. No iba a tocar una pieza clásica, ni una melodía simple. Recordó el pájaro herido, el instante de pura conexión con la música en la cocina. Abrió los ojos, y un brillo inusual de determinación los llenó. Sus dedos comenzaron a moverse, no con vacilación, sino con una confianza creciente. Las primeras notas
fueron suaves, melancólicas, una melodía que evocaba sus propias luchas, su soledad, la invisibilidad que había sido su compañera. La multitud seguía escéptica. Algunos seguían riendo en voz baja. Pero a medida que la melodía se desarrollaba, Mateo activó el Loop Station, grabando y repitiendo capas de la música. De repente, su voz, que nadie sabía que tenía, se unió a la melodía. Era una voz etérea, sorprendentemente rica y llena de emoción, elevándose en armonías que se tejían con el sonido del piano. La composición original de Mateo era épica y emotiva, una fusión magistral de música clásica, jazz y toques electrónicos sutiles creados con el Loop Station. Sus dedos bailaban sobre el teclado con una agilidad y una pasión que contradecían por completo su apariencia desgarbada. El acné en su rostro, las gafas gruesas, todo se desvaneció. Solo quedaba la música. Un torrente de pura expresión. La atmósfera en el auditorio comenzó a cambiar. Los murmullos se apagaron. Las risas se detuvieron. La gente se enderezó en sus asientos, hipnotizada, justo cuando la pieza alcanzaba un crescendo emocional. Una interrupción abrupta y ensordecedora rompió la magia. El sistema de sonido, manipulado previamente por Alejandro, falló de manera espectacular. Un chillido agudo y estático, como un desgarrador alarido electrónico. Cortó la música, seguido de un silencio abrupto y ominoso. El público jadeó al unísono. Sus miradas se dirigieron a los altavoces, luego a Mateo. Alejandro, desde su asiento, sonrió con malicia, una sonrisa de triunfo que solo él podía ver. Su plan había funcionado. Por un momento, Mateo se congeló. El sonido estático seguía resonando en sus oídos. El silencio de la multitud era ensordecedor. Podía sentir el fracaso cerniéndose sobre él, la humillación inminente. El pánico amenazaba con paralizarlo, de nuevo. Esta era la confirmación de lo que siempre había temido. No era lo suficientemente bueno. Pero entonces, algo hizo clic. Recordó la mirada de su abuela, las palabras de la señorita Vega, la melodía que había tarareado para el pájaro herido. Este era su momento. No podía permitirse que lo silenciaran. Con un brillo repentino y feroz en sus ojos, Mateo se inclinó y, con movimientos decididos, desconectó su equipo. El micrófono y el Loop Station quedaron inactivos. El auditorio estaba en un silencio absoluto. La multitud esperaba el colapso, el retiro del chico torpe. Pero en lugar de eso, Mateo levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron en la primera fila, luego en el fondo del auditorio, y entonces, con una voz sorprendentemente fuerte y clara, pero aún llena de la emoción cruda de su composición, continuó cantando la melodía a capella. Las palabras, una fusión de poesía y melancolía, resonaron en el auditorio vacío de sonido amplificado. Sus manos, sin el apoyo del Loop Station, siguieron tocando las notas clave del piano, creando una base rítmica y armónica con una pureza asombrosa. La pura vulnerabilidad de su voz, sin filtros ni efectos, la resonancia de su talento sin artificios, era impactante. La voz, que nadie sabía que poseía, llenó cada rincón del auditorio. Era imperfecta, sí, pero su emotividad y autenticidad eran devastadoras. El murmullo se apagó por completo. Las caras en la multitud se transformaron. Primero, asombro. Luego, una admiración creciente. Algunos, incluyendo profesores y personal de la escuela, se limpiaban lágrimas de los ojos. El director, la señora Claramontes, se había puesto de pie, boquiabierta. Las expresiones de burla de Alejandro y su grupo se desvanecieron.
Alejandro, al principio sonriente y triunfante, vio cómo su plan se venía abajo. Su sonrisa se congeló, se volvió una mueca de incredulidad y, finalmente, de furia impotente. No podía competir con esa fuerza, esa verdad. Cuando Mateo tocó la última nota y su voz se desvaneció en el silencio, hubo una pausa, un silencio aturdido, lleno de la resonancia de su talento, y entonces el auditorio estalló. Un estruendoso aplauso de pie, una ovación que sacudió los cimientos del lugar. Inundó el espacio. Gritos, vítores y exclamaciones de asombro llenaron el aire. La gente se puso de pie, aplaudiendo con fervor, algunos con lágrimas en los ojos, otros simplemente gritando su nombre. Mateo los miró, con los ojos llenos de sorpresa y una emoción abrumadora. Era la primera vez que se sentía visto, verdaderamente visto, no por su apariencia, sino por la música que había brotado de su alma. La vindicación fue completa. La ovación no era solo por su talento, sino por su coraje, por la autenticidad que había mostrado en el momento de su mayor vulnerabilidad. Había superado no solo el sabotaje, sino también el muro de su propio miedo. El eco de la invisible había resonado, por fin, en toda su gloria. El estruendo de los aplausos aún vibraba en las paredes del auditorio cuando Mateo, con el corazón aún desbocado, bajó del escenario. La multitud lo rodeaba, con miradas de asombro y admiración en lugar de las habituales burlas. Era un mundo nuevo. La señorita Vega se abrió paso entre la gente, sus ojos llenos de orgullo y lágrimas, y lo abrazó con fuerza. «Mateo, lo hiciste. Fue sublime», susurró, su voz quebrada por la emoción. Doña Elena, con una sonrisa radiante y los ojos húmedos, lo esperaba al final del pasillo, extendiendo sus brazos. El abrazo de su abuela fue el bálsamo más dulce, la validación más importante. Mientras tanto, el caos se desató entre bastidores para Alejandro. La directora, señora Clara Montes, con una expresión de severidad que rara vez mostraba, lo interceptó. «Alejandro, tenemos que hablar. El sistema de sonido ha sido manipulado y tenemos testigos». La investigación fue rápida y contundente. La evidencia del sabotaje era innegable, y varios estudiantes, envalentonados por la victoria de Mateo y el apoyo de la señorita Vega, se atrevieron a contar sobre el acoso sistemático que Alejandro había ejercido. El historial de Alejandro, lleno de incidentes menores pasados por alto debido a la influencia de su padre, salió a la luz. Al día siguiente, la escuela amaneció con un anuncio oficial. Alejandro había sido expulsado del concurso por sabotaje. Además, la dirección anunció una investigación disciplinaria exhaustiva que, unas horas más tarde, culminaría con su suspensión del instituto por un período indefinido. Su reputación, construida sobre la superficialidad y la intimidación, se desmoronó. Aquellos que lo habían seguido ciegamente, sus amigos, lo abandonaron rápidamente, temerosos de asociarse con un paria. Marcos y Laura, con las cabezas gachas y los rostros pálidos, intentaron pasar desapercibidos. Su burbuja de popularidad estalló en 1000 pedazos. La caída de Alejandro fue proporcional a su crueldad. De ser el rey del instituto, pasó a ser un fantasma, una advertencia. Los amigos de Alejandro, esos que habían sido cómplices de sus burlas, reaccionaron de diversas maneras. Algunos, los más cobardes,
simplemente se esfumaron, evitando el contacto visual con Mateo. Pero otros, sorprendentemente, mostraron un atisbo de vergüenza y arrepentimiento. Días después del concurso, Mateo encontró a Marcos esperándolo cerca de su casillero. Marcos, el grandulón que siempre había reído más fuerte, tenía la cara roja y los ojos inquietos. «Mateo, yo lo siento», balbuceó, su voz apenas audible. «Yo me dejé llevar. Tu música fue increíble. Lo siento mucho por todo». Mateo, con su nueva confianza, lo miró directamente a los ojos. No había rencor en su mirada, solo una comprensión silenciosa. Asintió levemente. Un perdón tácito que dejó a Marcos aturdido y aliviado. Era un primer paso hacia el cambio, hacia la posibilidad de una nueva dinámica en el instituto. Otros estudiantes que antes lo ignoraban o lo miraban con desprecio, ahora le ofrecían ayuda con sus libros, un saludo cordial en los pasillos, o incluso un «Buen trabajo, Mateo». La señorita Vega, visiblemente emocionada, fue la primera en informarle a Mateo que había ganado la beca completa para el campamento de verano de artes escénicas Ars Nova. La noticia fue un torbellino de alegría. Era el pasaje a su sueño, la validación de años de práctica en secreto. Pero las oportunidades no se detuvieron allí. El director de la banda de la escuela, quien había presenciado su actuación, le extendió una invitación personal para unirse a ellos. Organizadores de eventos locales, impresionados por su talento, comenzaron a contactarlo para que actuara en conciertos benéficos y festivales comunitarios. Incluso la señorita Vega le sugirió que considerara ser tutor de música para estudiantes más jóvenes, reconociendo no solo su habilidad, sino también su paciencia y empatía. Lo más importante, Mateo ya no era el nerd invisible. Se sentía visto, valorado y aceptado por quien realmente era, no por su apariencia, sino por el alma que había revelado a través de su música. Al día siguiente del concurso, Mateo y la señorita Vega tuvieron una conversación tranquila en el auditorio vacío. El escenario, ahora desierto, parecía conservar el eco de su triunfo. Ella se sentó a su lado en el taburete del piano. «Mateo», comenzó la señorita Vega, su voz suave, «estoy tan orgullosa de ti, no solo por la música, que fue excepcional, sino por el valor que mostraste. Tu verdadera belleza siempre estuvo en tu interior, y hoy el mundo la vio». Mateo miró el escenario, el lugar donde el miedo lo había tenido prisionero durante tanto tiempo, y donde la libertad, al ser auténtico, finalmente lo había encontrado. «Tenía tanto miedo, señorita Vega», confesó Mateo, su voz aún un poco frágil. «Miedo de que se rieran de mí, de que lo confirmaran todo». Ella le tomó la mano suavemente. «El miedo es una prisión, Mateo, pero la música es la llave que tenías todo el tiempo. ¿Y la abuela? Ella sabía». Mateo sonrió. Una sonrisa genuina y libre de la timidez de antes. «Ella siempre ha creído en mí. Gracias a usted también, señorita, por darme el empujón, por ver algo en mí cuando nadie más lo hacía». Su abuela, doña Elena, lo esperaba en casa con su sopa de lentejas favorita y una sonrisa de orgullo que decía más que 1000 palabras. El pájaro que había rescatado, ya recuperado, revoloteaba cerca de la ventana, como un pequeño guardián de su nueva calma. Era el fin de una batalla, pero el comienzo de una sinfonía mucho más grande. 5 años después del memorable concurso de talentos del Instituto El Roble, la vida de Mateo Durán
Era una sinfonía en constante evolución, mucho más allá de lo que aquel adolescente tímido y atormentado podría haber imaginado. Ya no usaba aquellas gafas gruesas que se le deslizaban por la nariz. Ahora, si las necesitaba, eran unas de diseño moderno y ligero que acentuaban sus ojos perspicaces. Su piel estaba limpia. La adolescencia del acné era un recuerdo lejano. Pero lo que realmente lo había transformado, más allá de cualquier cambio físico, era la confianza inquebrantable que irradiaba desde su interior. Una confianza forjada en el crisol de la adversidad y el triunfo. Mateo no solo había asistido al campamento de verano de artes escénicas Ars Nova, sino que había florecido allí, absorbiendo cada lección, cada nota, cada oportunidad como una esponja sedienta. Había continuado sus estudios en una prestigiosa universidad de música, graduándose con honores. Ahora era un músico y compositor reconocido. Su nombre resonaba en la escena musical independiente. Su música, una fusión audaz y original de géneros desde la emotividad clásica que lo había salvado, pasando por la espontaneidad del jazz y la innovación de la electrónica. Era elogiada por su profundidad emocional, su complejidad lírica y su capacidad para tocar el alma de quienes la escuchaban. Había ganado premios nacionales, sus conciertos se llenaban y sus álbumes eran aclamados por la crítica y adorados por una base de fans leales que veían en él no solo a un artista, sino a un símbolo de resiliencia. A pesar de su fama creciente, Mateo nunca olvidó sus raíces. Mantenía una relación estrecha y llena de amor con su abuela, doña Elena, quien seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento, ahora renovado y lleno de luz. Ella era su ancla, su fuente de humildad, y la primera en escuchar sus nuevas composiciones, ofreciendo siempre una sonrisa sabia y un «eso es hermoso, mi niño». La señorita Vega, ahora jubilada del instituto, era una visitante frecuente en sus conciertos, sentada en primera fila, con los ojos llenos de la misma admiración que había mostrado aquel día en el auditorio. Ella era su mentora, su amiga, y su recordatorio constante de que su verdadero propósito era compartir su don. Fiel a ese propósito, Mateo había decidido pagar por adelantado, inspirado por su propia experiencia. Estableció la Fundación Armonía, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar becas y apoyo integral a jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Su objetivo principal era llegar a aquellos estudiantes que, como él, habían sido subestimados, ignorados o intimidados debido a su apariencia, sus circunstancias o su timidez. La fundación no solo ofrecía ayuda económica para estudios musicales o artísticos, sino también programas de mentoría, talleres de autoaceptación y espacios seguros para que los jóvenes pudieran explorar su creatividad sin miedo al juicio. Mateo mismo impartía talleres de composición y rendimiento en la Fundación Armonía. No se limitaba a enseñar técnicas musicales. Su mensaje principal era la importancia de la autoaceptación y la resiliencia. Compartía su historia, no como una de victimismo, sino como un testimonio del poder de la autenticidad y la perseverancia. La belleza no está en cómo te ve el mundo, sino en cómo te sientes tú mismo, solía decir a sus jóvenes estudiantes, con una voz calmada y autoritaria, que una vez había sido un susurro tembloroso. Las peculiaridades que antes le avergonzaban, ahora las abrazaba como parte de su singularidad, una parte de la historia que lo había
convertido en quien era. El pájaro que había rescatado años atrás, ya completamente recuperado, se había convertido en una especie de tótem silencioso de su viaje. Cada primavera, regresaba al balcón del apartamento de doña Elena para anidar. Sus trinos llenaban el aire con una melodía familiar, un recordatorio constante y tierno de cómo un pequeño acto de bondad y una melodía oculta habían puesto en marcha una transformación monumental en un gran concierto benéfico a favor de la Fundación Armonía. Mateo se encontraba en el escenario de un teatro abarrotado. Las luces eran deslumbrantes, el público era una masa vibrante de miles de personas. Miró a la multitud, y entre los rostros de sus fans y sus seres queridos, vio rostros jóvenes, algunos con gafas similares a las que él solía usar, otros con peculiaridades que el mundo podría haber juzgado. Les sonrió. Sabía que muchos de ellos eran jóvenes inspirados por su historia, por el mensaje de que el verdadero talento y la belleza residen en el alma. Cerró los ojos por un instante, sintiendo el pulso de la música que estaba a punto de interpretar. Luego, sus manos se posaron sobre las teclas del piano y tocó las primeras notas de la melodía que una vez había tarareado en secreto, la misma que había salvado a un pequeño pájaro y, en última instancia, había comenzado a salvarlo a él mismo. La música, ahora amplificada por un sistema de sonido impecable y celebrada por miles de personas, llenó el teatro, una armonía poderosa que había transformado no solo su vida, sino que ahora, a través de su fundación y su ejemplo, iluminaba el camino de muchos otros, demostrando que la verdadera sinfonía de la vida se encuentra en la aceptación, el coraje y la resonancia de un alma auténtica. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.